Bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y en este segundo programa de este nuevo año 2021, gracias por acompañarnos y aquí te tenemos los temas más importantes y de actualidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a tener un tema para tú que eres joven y tú que estás en el tema computacional y el tema de la inteligencia. Vamos a saber qué es la inteligencia artificial y para ello hoy tengo un invitado muy especial, José Eduardo Almanza Rodríguez. Estás estudiando tecnologías computacionales y vamos a platicar del tema de inteligencia artificial. Gracias por estar aquí conmigo. Sí, mucho gusto, Diana. De igual manera. Mira, pues, a ver, creo que hoy en día los que ya no somos tan jóvenes como tú, nos hemos visto a la tarea de involucrarnos en temas de tecnología y aunque a veces nos cuesta trabajo, ya no podemos hacer un paso atrás. ¿Por qué? Porque nos llegó el tema de la pandemia, nos llegó el tema de sí o sí tener un teléfono inteligente, una buena computadora para seguir manteniendo el tema de relaciones amistosas, el tema de amistad, pero también laborales. Y el tema de la tecnología ha dado evolución y hoy podemos decir que existe tecnología artificial. A ver, platícanos, ¿qué es eso para los que estamos un poquito Sí, desentonados con este tema? sí, muy bien. Bueno, el término inteligencia artificial, en la manera más simple, es darle inteligencia a una máquina para que imite el comportamiento de un humano. La inteligencia artificial actualmente se aplica, bueno, hay pocas industrias a las que no se aplique la inteligencia artificial. Va desde el mundo financiero, el mundo legal, hasta el mundo de entretenimiento. Entonces, Y como puedes hasta ver, médico también, el tema médico también se aplica a la inteligencia artificial de diferentes maneras. A ver, pues platícanos un poquito, ¿cómo podemos comparar el tema de inteligencia? Quizás sea una atribución, una cualidad que le dotamos al ser humano, ¿no? En esa inteligencia para poder desarrollar distintas actividades o distintas profesiones. ¿Cómo una Una máquina puede máquina? pensar. A ver, platícanos. Sí, bueno, para que una máquina pueda pensar como un ser humano, lo primero que hay que reconocer es que las máquinas, las computadoras simples, son poderosas por el hecho de que hacen operaciones simples a una gran velocidad. Entonces, para que una máquina pueda pensar como un humano, se le tiene que dar algún algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un, es un set de instrucciones, es un conjunto de instrucciones de seguir paso a paso, como una receta para hacer un pastel, por ejemplo. Ok. Ese es un algoritmo en sí. Entonces, una máquina para que piense como un ser humano tiene que seguir un algoritmo y tiene que ser guiado por la información que le das. Esa información puede variar, puede ser desde el mundo bursátil, hay información financiera para poder tradear en el mercado de acciones, o pueden ser información más compleja, como he visto casos para casos de corte, y con eso poder responder preguntas más elevadas. Oye, pero vamos a regresar un poquito al tema de algoritmos. Corrí el año de 1998 cuando yo estaba estudiando en la universidad y había teníamos que tomar materias. En todas las universidades siempre hay de las que no van con tu carrera, en este caso yo en la carrera de Derecho, y yo tomé no me acuerdo si se llamaba técnicas computacionales, y nos enseñaban a programar una página. Y eso era, ya te imaginarás, de las computadoras estas con el CPU, ¿no? El CPU, el Sí, monitor, y le ponías instrucciones con lo que tú decías, que tenía que ser que si esta figurita que está en la el computadora, menor o y el mayor el menor menor, y que. entre ellos alguna instrucción para poder generar una página de internet. Entonces, si eso yo te estoy hablando en el 98, hoy en el 2021, que tú me puedas decir, oye, una máquina puede llegar a dar hasta un tema de, quizás voy a hablar un poquito de mi materia, que ya se está viendo a nivel mundial, de dar un veredicto a través de una computadora, no lo puedes creer, ¿no? Sí, claro, en Nueva York, por ejemplo, hay una compañía que se llama Lex Machina, que básicamente
puede dar respuesta a preguntas muy elevadas, como por ejemplo, ¿la oposición es buena? ¿Cuánto tiempo va a tomar este caso en completarse? Y todo esto lo hace ya que tiene en su base de datos 4.5 millones de casos registrados, son casos legales. Y por eso puede dar pie a responder esas preguntas muy elevadas. O sea, porque al final es un tema, podría ser también de estadística y de ir relacionando todos los casos para poder tener una respuesta. Claro, todo esto es por inteligencia de máquina. Aquí quiero recalcar que la inteligencia artificial tiene categorías. Una categoría es el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es el principal, es el que primero llegó, es el más simple, y lo que se trata básicamente es que agarra información pasada y trata de dar una predicción futura mediante datos que ya le proporcionaste anteriormente. Después, el aprendizaje de máquina tiene dos modos de aprender. Uno es el aprendizaje supervisado. Eso quiere decir que le das información ya está categorizada. Y lo que queremos llegar ya también está categorizado. Entonces el programador está supervisando que lo que está prediciendo está bien. Okay. Y luego está el aprendizaje no supervisado. El no supervisado, por otro lado, la información puede estar o no puede estar categorizada y la máquina se encarga sola de dar una predicción. Por ejemplo, un ejemplo de no supervisado podría ser los sistemas de recomendación de Netflix, por ejemplo. Tú ves un título y al ver, por ejemplo, 10 títulos más, te da una recomendación del sistema de Netflix de lo que te puede gustar. Y eso ahorita me acabas de ubicar perfectamente cuando uno está buscando en internet, ya sea en estas plataformas que ahora están tan de moda para estar comprando, buscas un producto y lo ligan con tus redes sociales. Y de repente en tus redes sociales, si tú traías en la cabeza, estabas buscando, no sé, unos tenis, te empiezan a aparecer temas de tenis. Si estás buscando temas de decoración, en tu red social te empiezan a buscar, te empiezan a salir con lo que está relacionado. Y ahí podríamos decir que es parte de la inteligencia también del mismo aparato, ¿no? Sí, utilizan ciertos algoritmos, hasta cierto grado es inteligencia artificial. Hasta cierto grado. Pero entonces, quizás ahorita si me tienes que corregir, corrígeme porque yo no conozco nada del tema. Y ustedes, si nos están viendo, tienen ya preguntas sobre inteligencia artificial, aquí nos las puede resolver José Eduardo. ¿Me acompañas a un corte y regresamos? Claro. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando sobre inteligencia artificial. Y estamos platicando de un tema en donde uno puede estar muy... yo me siento contenta, ¿no?, de tener aquí un experto en esta inteligencia artificial que nos cuesta trabajo entender y que los que no conocemos temas de tecnología, computacionales, pues no lo podemos digerir. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo podemos decir si esta inteligencia artificial puede ser buena o no? Una inteligencia artificial se define como buena cuando tiene suficientes datos para dar una predicción muy acercada. Estamos hablando de, por ejemplo, he escuchado casos de robots que operan quirúrgicamente, entonces tienen que tener un cierto grado de aceptación, tiene que ser un 95% para arriba para que sea aceptado como bueno. Y para que la inteligencia artificial llegue a esto, necesita un buen de información, necesita mucha información. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial en sí no está limitada por los datos. No está limitada por el hardware o partes de la computadora. Está limitada por la cantidad de datos, porque como necesita una gran cantidad de información, no tiene de dónde jalar tanta información. Entonces, es muy difícil para los programadores desarrollar un buen modelo de inteligencia artificial para ciertos casos que no tienen tantos Ahora información. suficiente. ¿Qué es suficiente? Porque Sí. entonces a lo mejor para muchos cosas nada es suficiente, ¿no? En lo que ya mencioné de los abogados, por ejemplo, 4.5 millones de casos es bastante. Okay. Pero, por ejemplo, si estás empezando, los casos
suelen ser información cerrada, información que no está al aire libre. Entonces, si tú quieres una compañía, por ejemplo, que hace lo mismo que el Ex Machina, de analizar casos y dar respuestas como un juez, entonces 100,000 datos será muy poco para ti, será muy poco, y dar respuesta para esas preguntas muy complejas es muy difícil. ¿Por Entonces, qué no traen un punto de comparación? ¿Por qué no traen lo suficientemente como para decir, oye, pues 100,000, como tú dices, a lo mejor pueden ser muchos casos, pero sí, nada 100,000 no comparado alcanza. con los 4.5 millones De casos que ya de tiene. casos que ya se tienen? Sí, claro, entonces depende de industria a industria. En la industria médica también 100,000 son muy pocos, pero en la industria, por ejemplo, de detectar la imagen de algo, si es un gato no es o es un perro, o detectar el rostro humano, ahí sí es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque hay 2 millones de imágenes, 2 millones de imágenes las puedes encontrar en internet. Es muy fácil por eso entrenar ese modelo. Entonces sí depende mucho de la industria en la que se está aplicando la inteligencia artificial. ¿Existen aplicaciones en donde ya se maneje la inteligencia artificial? Te puedo preguntar a lo mejor en materia legal. En materia legal ya mencioné el del Ex Machina, Ok. que es el que tengo entendido es para asesoramiento legal. Y también quiero hablar un poco más de los datos. A ver. Y voy a decir un caso muy específico que ocurrió en 2014, si tengo entendido. Fue el caso de Cambridge Analytica. El caso de Cambridge Analytica es una compañía que se encarga de analizar y dar un perfil psicológico de los usuarios. Para esto, utilizó un test de personalidad de 2013, creada por un profesor. Ese profesor, mediante el que compartan el test, el que le dé like, pues agarró información de esos usuarios y se los vendió a esa compañía. Entonces, eh, con esa información pudo dar marketing dirigido a esos usuarios, a cada uno de esos usuarios, dirigido creo que fue para las campañas electorales de 2014 de Estados Unidos. Entonces, es importante recalcar que pues, hay que cuidar los datos son privacidad, y hay que ver que se cuiden sus derechos, porque son los derechos individuales de cada individuo, el de proteger los datos, y ahí, por ejemplo, la compañía Facebook falló en eso, en defenderlos. A ver, ahí me quiero detener un poquito, porque muchas veces las redes sociales, hoy en día, eh, jovencitos, ¿no? Yo tengo en casa, ¿no? Que ya quieren tener, pues, Facebook, Instagram y todo, porque es una forma de, estamos en tema de pandemia, ¿no? Tenemos hoy nuestras caretas, que eso hace el año pasado, bueno, en el 2019, ni qué pensar que nos teníamos que cubrir el rostro, ¿no? Y tener mucho cuidado con las manos, traer siempre gel. Eran prácticas, lávate las manos, ¿no? Y era todos los días a los niños, pero hoy en día es para nuestro propio cuidado. Con base en eso, el tema de las redes sociales, acabas de mencionar, hay que cuidar los datos. ¿Por qué? Porque con ello pueden ver cuál es tu perfil, qué es lo que buscas, qué es lo que te gusta, qué es lo que posteas, qué es lo que, lugares que sueles frecuentar. Pueden saber, yo creo que hasta tus preferencias en comidas, si lo podemos relacionar con lo que llegas a pedir últimamente, comida a domicilio, todas tus preferencias. Cómo poder orientar a nosotros los adultos para con los niños de cuidar sus datos? El cuidado de datos, ese sí es un tema que ahorita en México no está muy bien protegido y no está muy bien hablado. Entonces ese ya recae en la responsabilidad de los padres, en ver qué están haciendo día a día, porque es muy fácil para una persona, un niño, por ejemplo, que se mete a Facebook y hace, pues como lo que ocurrió, ¿no? Un test de personalidad, un jueguito ahí del Facebook, y no sabes a dónde va tu información, no sabes a dónde van las respuestas que tú mandas. Entonces es muy importante decirle a los niños que tengan cuidado, pues en dónde están poniendo sus datos personales, y hemos llegado hasta el punto en que los sistemas de recomendación de anuncios y todo esto son más buenos que los humanos, que los propios humanos. Ese es un grado de que la máquina ya le ganó a los humanos en recomendar. O sea, lo que nos está diciendo, claro, porque a través de toda esta información que nosotros se la proporcionamos a la máquina, ya la máquina te puede decir, bueno, es que a ti te gusta esto, ¿no? ¿Por qué? Por el perfil de que siempre vas enfocando tus preferencias de cualquier tipo
la máquina ya te puede contestar. Claro. Pero yo me voy a quedar con con este segundo bloque, decir a todos los que nos ven que nuestro auditorio también es joven y que no conoce, no son temas, que son temas que involucran legales, porque en el arte, lo jurídico, siempre queremos estar a la vanguardia de todos los temas que nos pueden llegar a relacionar, y con ello los datos es lo más importante porque es tu intimidad, porque es como si entraran a tu casa, ¿no? Cualquier desconocido, y nosotros les abrimos las puertas a través de las redes. Sé que hoy es un medio de comunicación muy importante entre amigos, temas laborales, pero hay que cuidarlo y hay que seguir siendo un poquito celosos de a dónde van nuestros datos. ¿Coincides conmigo? Claro, sí. Bueno, pues con esto vamos a un corte y regresamos. Bueno, y creo que este tema ha llamado mucho la atención, que ya tenemos una pregunta. A ver, para mí está compleja porque pues tú eres el experto. Te la voy a decir como nos las han preguntado. ¿Es seguro usar inteligencia artificial para sistemas más complejos donde puedan jugar las vidas de las personas? Sí, primero quiero decir que la rama de ciencia de la computación es una rama relativamente nueva comparada con las demás. Podría decir que se empezó como en los 80, 70 ya a aplicar. Ay, es muy nueva, pues es modelo como Es, el mío. sí, claro, pero comparada con, por Claro. ejemplo, la ingeniería mecánica que lleva miles de años, sí es muy nueva. Entonces la seguridad, las herramientas que utilizamos hoy en día en computación, pues son muy nuevas y pueden cambiar día a día. De hecho, cambian día a día y van a cambiar en el futuro. Y la que estamos usando ahora puede cambiar en el futuro en 5 años, en 2 años, ya no puede existir. Entonces, para la seguridad es un tema que se está practicando mucho, no solo en ciencias de la computación, pero en inteligencia artificial, y ya pasó un primer caso de la primera muerte por un carro autónomo que fue en Arizona. En Arizona tienen muchas leyes que propician el uso de autos autónomos, y el accidente ocurrió por un carro Volvo de la marca, bueno, pertenece a Uber, y están haciendo un test de pruebas. En realidad se hacen como cinco niveles de nivel de autónomo, pues de nivel de autónomo, ¿no? Ok. Entonces estaban en el O nivel sea, eso 4. nos referimos al coche que pueda llegar a manejarse solo y que tú Ajá, puedes ir sí. muy tranquilo y que te dice te estaciona y que puede ser una maravilla. Sí, en el nivel 4 era básicamente, es autónomo completamente, pero tiene supervisión de un humano. Ok. Pero en este caso, en el accidente, la persona que estaba en bicicleta, en vez de cruzarse por la área peatonal, se cruzó por afuerita. Entonces el auto no detectó que no estaba en la área peatonal, entonces no sabía qué hacer, y al final pues ocurrió el accidente. Y el operador humano pues también estaba distraído, un poco distraído, entonces nomás pues pudo voltear, pero de todos modos pues ocurrió el accidente. Ok, pero a ver, fíjate el ingrediente que acabas de mencionar. Las rayas, las franjas, las cebras, ¿no? Sí, las Como se cebras. conocen, la computadora, en este caso el auto, está alimentado también por, me imagino que por imágenes, por algoritmos, por datos oye, cuando hay una cebra, ¿no? Tú, aunque el semáforo, porque la cebra siempre está previo al semáforo, te tienes Sí. que frenar, ¿no? En este caso, si el humano, y que suele suceder, ¿no? Que no sabemos respetar las reglas en este caso de tránsito, ¿no? Si un ciclista es más fácil, pues bueno, me voy a atravesar, no lo alcanzo a ver, confiado quien utilice este tipo de aparatos ya autónomos, te agarra distraído, ¿qué sucede? En ese caso, las autoridades también tenían la misma pregunta: ¿quién tiene la culpa? Si fue los ingenieros que no programaron en tal qué pasa si no hay franja o así, si fue el de la compañía o ya al final de la persona. Al final Uber tuvo que tener un acuerdo privado entre la familia, entonces no ocurrió nada que a la cárcel, ¿no? Fue Y un yo ahí acuerdo te privado. diría, ¿no? Que es nuestro tema, y ahí podría venir el tema de la responsabilidad penal de la persona moral, ¿no? Porque como acabas de mencionar,
quién es el encargado de verificar que que este tipo de errores, porque al final podemos hablar de un tema de compliance, de control interno, de quién tiene que verificar y que asegurar que si ya está a la venta, que si ya está disponible este tipo de vehículos donde te dicen, oye, tú no hagas nada, tú súbete y te va a llevar de un lugar al otro, obviamente lo vas a utilizar sin el ánimo de poder lesionar, sin el ánimo de lastimar. Quizás todavía tú mencionaste de niveles, ¿no? El nivel donde estamos, el nivel 4, que tienes que ir atento, o sea, sí lo va a hacer todo, pero no te puedes distraer. Lo mismo hoy en día estamos viendo estas, como yo les digo, estas robotinas que te pueden hacer la comida, pero no es que te hagan la comida a la computadora, ¿no? Sino que hay que estar alimentando, te ayudan, pero no se lo puedes dejar porque al final, como tú mencionas, son máquinas, son computadoras y están alimentadas de datos en donde sí puede haber riesgos para terceros. Sí, todavía no hemos llegado a tal punto en el que una máquina pueda ser consciente de sí misma y pueda tomar una decisión muy con inteligencia humana. Todavía no hemos llegado a ese punto. El caso de Arizona, ¿Llegaremos? ¿sí? ¿Llegaremos? Se estima que para el 2075 ya habrá una inteligencia artificial con inteligencia como el humano. Se me hace que ahí nos vas a tener que platicar, ahí me tendrás que platicar. No creo llegar hasta el 2075, pero podemos a lo mejor ahorita pensar en que, faltan, ¿cuántos? 54 años, falta mucho. Pasan rapidísimo. Sí. Pasa rapidísimo, en donde creo que ya tenemos que estar evolucionados, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, a la vez fácil para los chavos de hoy, los niños de 10 años, entender que nosotros no teníamos celular, que no teníamos estos jueguitos de hoy en donde se pueden estar comunicando con otros chavos a través de la computadora, a través de consolas y estar en tiempo real, uno allá y otro acá, platicando y jugando, ¿no? Entonces, Claro. lo que me estás diciendo, si es posible en el 2070, poder tener que a lo mejor va a ser una computadora quien va a resolver, en mi caso, todos los asuntos legales, en casos de ingeniería, en casos de medicina, también en donde la tecnología está evolucionando. Claro, se estima que va a reemplazar muchos trabajos la automatización y gracias a esto va a ser la inteligencia artificial que va a ayudar a esto. Y pues también hay que ver cómo nuestros gobiernos van a cambiar, porque entonces va a haber mucha gente desempleada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si seguimos con el sistema capitalista o nos tenemos que mover a un sistema más comunista donde las máquinas hagan el trabajo por nosotros, produzcan la comida por nosotros y nosotros nos encarguemos prácticamente de hacer algo creativo, pero aunque también hay inteligencia artificial que ya pueden hacer pinturas y pueden hacer música por sí mismos y hasta escribir poesía. Bueno, así como se queda producción conmigo, que nos quedamos pasmados con ello y que pues creo que son temas que ya nos alcanzaron, nos rebasaron y que tenemos ya que estudiarlos y también conocerlos. Para eso traemos aquí a los jóvenes y expertos en la materia. Vamos a un corte y regresamos. Producción, no se preocupen. Una de las cosas que disfruto, te voy a platicar, José Eduardo, es que en el arte, lo jurídico, se puede aprender de todo. Y hoy contigo estoy aprendiendo muchísimo el tema de esta inteligencia artificial, que nos has dado ya datos precisos de que es una materia joven, como dices, pues uno que es modelo 80, dices, en ese tiempo inició todo ello, y es joven comparado con las otras ramas, ¿no? En tema de ingeniería me dices, pues hablamos de miles de años. Yo te preguntaría, el tema de la regulación, ¿no? Que es algo que, si bien son materias que ya están presentes, se tienen que regular. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología, pues hoy tenemos, en este caso, que son de los temas que conocemos, pues delitos, fraudes cibernéticos y todo está relacionado con la tecnología. Esta inteligencia artificial, ¿cuál es la opinión que te merece el tema de la regulación? Sí, bueno,
En general, la postura internacional es esperar y ver qué pasa. La mayoría esa es la Ya política que cuando tú tienen. ves un problema, ahora sí hay que empezar Sí, a claro. regular. Ok. Y Europa, por ejemplo, es el país que está más activo en hacer regulaciones. Se divide en varias categorías la inteligencia artificial, por ejemplo, en la información, en las finanzas hay una categoría y hay otra categoría en los autos autónomos. Entonces, Europa es líder en esas regulaciones, pero también China también está liderando. China y Estados Unidos. China lleva más regulaciones que Estados Unidos y Estados Unidos está más ligero en las regulaciones. Entonces los deja más a los estados. Por ejemplo, Arizona ya tiene sus propias reglas sobre los carros autónomos y ya que ocurrió este accidente, metieron más leyes para eso, Ok, para pero regularlo más. mencionaste algo importante. Una vez que se tiene el problema es cuando se empieza a trabajar y se ve la necesidad de tener una regulación. No me gustaría conocer un poquito más qué es lo que puede hacer un programador o en tu carrera que es eh, Ingeniería en software. ingeniería en software, ¿qué es lo que haces? Para diseñar una inteligencia artificial, pues hay de varias sopas. Te puedes ir por lo más básico, que sería pues el aprendizaje de máquina. Esos ya son pues muy básicos. Básicamente es agregas una información y es un modelo y es una función matemática. Una función matemática te calcula todo esto. Y Oye, para luego, ti es básico y para mí me estás hablando en temas muy avanzados. Ok, y luego lo que podríamos hacer a diferencia de lo básico, lo avanzado. si ya lo avanzado, eso sería un poco más complejo. Ya no es aprendizaje de máquina, ahora se convierte en inteligencia de máquina. Y hay una categoría que se llama aprendizaje profundo o deep learning. Deep learning básicamente toma inspiración de las redes neuronales humanas y las pone en código. Entonces básicamente tienes abstractamente es como una esfera, una neurona, y con esa neurona entrenas ciertos datos. Y luego otra neurona entrenas otras, y luego otra neurona, y tienes varias capas. Ajá. Entonces empiezas, por ejemplo, con 4 neuronas. Entrenas algo y luego los pasas a las otras 3 neuronas. Van decreciendo en una por una hasta llegar a una neurona y esa última neurona nos dice el resultado de la predicción, lo que piensa que es, por ejemplo. Eso se usa mucho para detección de imágenes, reconocimiento de objetos, y los sistemas autónomos de conducción de carros utilizan mucho también eso, detección de objetos. Te los enmarcan con un cuadrito rojo, los objetos. Este es un humano, este es un perro, esta es la calle, esta es una vuelta, todos los señalamientos te los marca. A ver, ahorita que mencionas eso, ¿por qué cuando en algunas aplicaciones o cuando vas a buscar una página te preguntan si no eres un robot? Y viene tema de imágenes, ¿no? Y te ponen, no sé, 8 cuadritos y te dicen, señala los que no tengan no sé, el semáforo. Ajá. Esa pregunta para saber si no eres un robot, ¿por qué? Porque podría estar relacionado también un poquito con el tema de cuidado de tus datos, porque ahí ya implicó que tú metiste datos. Eso se hace para recuperación de datos. Yo personalmente, yo he hecho, por ejemplo, un bot que me escanea los precios más bajos en todas las páginas de comercio. En vez de yo estar buscando una por una, Walmart o Amazon o otras, eBay o así, o Mercado Libre, un bot básicamente hace todo y lo hace en un segundo. Entonces, Ok, o menos de un segundo. Entonces me da una lista de todos los precios de lo que estoy buscando, los precios más bajos, en qué página lo encuentro. Y las páginas tienen como detectan si estás entrando muy rápido. Si le picas a muchas cosas muy rápido, entonces eres un bot, posiblemente. Entonces, hay páginas que no dejan que hagas eso. Amazon, eBay y todas esas de comercio sí dejan, porque pues hay gente como yo que también quiere ver los precios más bajos de manera más sencilla, hacerse la vida más sencilla, pero hay páginas que no quieren que tú recopiles datos de su página. Entonces sí bloquean eso, que tú accedas de manera muy rápida a la página.
Ok, mira, hasta ahora lo estoy entendiendo, pero vea, yo ya sé con quién voy a pedir cualquier sugerencia y recomendación de en dónde lo puedo encontrar mejor calidad y mejor precio. Te voy a escribir, ¿no? Hay que explotar esta inteligencia. Sí, Ok, claro. entonces ya tenemos cómo nos acabas de explicar cómo tú puedes generar esa inteligencia artificial, ¿no? Desde tu carrera. Yo te escuchaba platicar cuando estábamos hablando sobre este tema, que tú para ejercitar, no sé si tu mente, tus habilidades, hacías ejemplos o que te podían llevar para resolver. Hablabas de tema problemas, ¿no? Problemas, no sé si matemáticos, ahorita tú nos vas a explicar, problemas de a qué se podría estar enfrentando una compañía, ¿no? Cómo tú podrías dar una solución. Y hay problemas que los puedes resolver en, no sé, quizás 2 horas. Y hay problemas que te llegan a generar hasta 8 horas para poderlos resolver. Pero ¿te parece bien que esto me lo puedas contestar en el siguiente corte? Claro. Después del siguiente corte. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con José Eduardo platicando de inteligencia artificial. Así yo tengo los ojos cuadrados de este tema. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso y te dejé una tarea en este corte, ¿no? ¿Cuál es, quiero que nos platiques cuando tú ejercitas o parte de tu formación es resolver problemas y que hay problemas que se pueden resolver muy rápido y hay problemas que te pueden abarcar 8 o 9 horas y se utilizan ambas partes, ¿no? Tu inteligencia humana con la ayuda de las herramientas en relación a la tecnología. Claro, en inteligencia artificial, resolver problemas es cuestión de pues, poder de máquina, ¿no? Con mi laptop, pues no puedo hacer tanto. ¿Por qué? Porque el poder es muy, muy bajo. Entonces, pues se requiere que yo me conecte con un servidor allá en Google, por ejemplo, donde tienen una computadora más potente y que me presten recursos para yo poder correr el modelo, ¿no? Y es usualmente en mi máquina lo que tardaría 2 horas, tarda en Google 1 minuto menos. Ok, o sea, primero me estás diciendo que tu primera herramienta, pese a que yo hubiera pensado que lo estás resolviendo a través de tu computadora personal, no, esa no te es suficiente para ti. Te No. tienes que conectar a través de un servidor en donde supongo que está más revolucionado. O cómo no puedes explicar a quienes no tenemos esa facilidad y que estamos involucrados con el tema. Sí, Google, por ejemplo, tiene una supercomputadora. Entonces, de ahí puede prestar a sus usuarios poder de procesamiento. ¿Qué procesamiento? Pues básicamente es poder de la computadora. Ok. En términos más simples. Y los términos, bueno, el poder viene de la tarjeta gráfica en sí. Y también el CPU. El CPU es el cerebro de la computadora. Y la tarjeta gráfica se utiliza pues actualmente para los juegos. Se utilizan para generar muchos vectores. Los juegos necesitan muchos vectores. ¿Qué son los vectores? Pues son los que forman las figuras geométricas. Ok. Entonces, para que puedas ver esas figuras en tu pantalla, en tu monitor, necesitas una tarjeta gráfica. Y una tarjeta gráfica, curiosamente, tiene mucho poder para entrenar los modelos de la inteligencia artificial. Entonces, para eso se utiliza, bueno, por eso se necesita tanto poder, para procesar las grandes cantidades de información, las imágenes y todo lo demás que tú requieras para tu modelo. Lo tienes que pasar y entrenar y entrenar y entrenar hasta que llegue, bueno, al principio te puede tocar un 70%, me ha tocado 70% de predicción, o sea, pues está muy por debajo, necesitas un nivel más alto. ¿70% es muy bajo? Sí, 70%, porque tú como persona, una persona ve un gato y sabe que es un gato, no tiene que preguntar nada. Ah, claro. Pero ¿cómo le enseñas a una máquina a ver una imagen y de ahí decir, ah, esto sí es un animal o esto es un humano? La máquina lo que ve es rojo, azul y verde, que son los colores RGB, los que forman cada píxel. Es lo Ok. que ve. Entonces tú tienes que ver, no, pues si la máquina agarra estos 3 píxeles, chance ya ve que es un ojo,
un ojo de posiblemente un animal, ¿no? Entonces así va pensando la máquina. Claro que es difícil saber cómo piensa una máquina y, y pues de hecho es un problema, ¿no? Porque cuando ocurrió lo de Uber, por ejemplo, pues tú no puedes explicar lo que estaba pensando la máquina. La máquina simplemente dio la predicción, No, pero tú no sabes qué las pensó. máquinas no piensan, no sienten, no... Solamente procesa y da el resultado, pero tú no sabes qué proceso o qué proceso agarró para a sacar esa conclusión, tú no sabes cómo ocurrió. Ni tampoco, ahorita que lo mencionas, ni tampoco pueden predecir. O sea, cómo logras alimentar a través de los datos, algoritmos y todos estos elementos que requiere esta inteligencia artificial para temas de fortuitos, ¿no? El accidente, el atravesarse, el niño, un gato que se les atraviese. ¿Eso cómo lo podrías alimentar? Eso ya es con entrenamiento, son con videos. Es constante, pones una cámara en un auto donde va a estar la cámara que va a examinar todo y lo empiezas a entrenar. Todas las situaciones que puedan pasar. Y pues como te digo, pues es mucho trabajo para el programador y es mucho trabajo de tiempo que se va a tomar en recopilar todo esto y todavía para que te salga tal vez un 70%. 70% de las calles es muy peligroso. Entonces, todas las industrias tienen un cierto grado de precisión que requieren. Un médico cirujano, si vas a hacer una aplicación para que hagas un médico cirujano y opere, ahí necesitas un 98% Yo te para diría que casi pase. un 99.9, ¿no? No vaya a ser que nos toque y... Es que en esos casos un humano, un cirujano, creo que tenía un 97%, o sea, de precisión. De precisión. Entonces, para que sea eficiente, tiene que ser 97 para arriba el modelo, para ser considerado tan bueno como el mejor cirujano. A ver, y fíjate, ahorita retomando a mi tema, ¿no? ¿Cómo vas a poder resolver un caso cuando muchas veces lo que requieres es, en un tema de juicio, hoy en día que son juicios orales, presentes, que necesitas también ver cómo reactúan, cómo reacciona pues, las partes involucradas, ¿no? Para poder dar un veredicto lo más pegado a la realidad y poder tener que sea favorable para quien en ese caso lo esté solicitando. ¿Cómo vas a alimentar a las computadoras? ¿Cómo vas a alimentar esta inteligencia? Ahí se me ocurren de dos maneras. La primera puede ser, bueno, necesitan dos cosas. La primera es, necesitas identificar las emociones de la cara de un humano. Y eso sí existe a cierto grado, pero no sé con exactitud qué tan preciso sea. Es que mira, te podría decir, puede haber una sonrisa, así, ¿no? Una sonrisa real y una sonrisa falsa de... ¿No? Así. Sí, Entonces, ¿cómo le alimentas esto pues sí, a la máquina? es que es cuestión de darle pues mucha información de caras humanas sonrientes falsas y sonrientes verdaderas. Creo que una falsa, por ejemplo, no activas tanto la parte de arriba, de la nariz para arriba, no activas tanto los ojos, por ejemplo. Entonces ahí no es una sonrisa muy verdadera. Entonces sí hay manera de detectar. Si un humano puede detectar una sonrisa falsa, una máquina sí lo puede hacer. Es cuestión de encontrarlo. Vamos a estar rebasados, pero como yo les dije antes de irnos al corte, todavía no creo que nos puedan hacer aquí una diana a través de computadora, entonces habrá todavía mucho el arte, lo jurídico para todos los televidentes y para nuestros seguidores que ya son fans de a través de Cadena Trendy. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en esta última parte en donde José Eduardo nos ha dado toda en este breve tiempo, porque se requeriría, bueno, horas y horas para poder entender el tema de la inteligencia artificial. Yo te preguntaría, ¿cómo luce la inteligencia artificial? Y creo que puede haber en muchos aspectos, ¿no? Hoy tenemos muchas máquinas inteligentes, quizás resulta para generaciones más grandes que nosotros decir que hoy te puede decir el refrigerador qué es lo que te falta a través de tu celular, ¿no? Porque Sí. solo a través de datos. Hoy puedes llegar tú a tu casa y ya haber prendido la,
las luces que requieres, o puedes, todo se puede hacer a través de estas máquinas. ¿Cómo luce el futuro? Pues actualmente hay de dos maneras en las que se puede ir la humanidad. Se puede ir de la manera en que estamos imitando el comportamiento, el pensamiento humano, o lo podemos simular un cerebro. ¿A qué me refiero con simular? Me refiero a que empiezas como un bebé, básicamente un cerebro de un bebé. Empiezas con las cosas básicas y ese mismo puede aprender de su ambiente. Esa es otra inteligencia artificial que es más nueva y se llama aprendizaje reforzado. Okay. Entonces, empieza con algo, tiene información básica de su ambiente, sabe dónde está. Y luego, interactuando con acciones, él mismo se va dando cuenta de las consecuencias y lo va agregando entre, no, pues si muevo esto, eso es un punto positivo para mí, entonces es una buena acción para mí. Entonces tú lo entrenas como tú quieras. Eso, he visto aplicaciones, por ejemplo, en los juegos de videojuegos, que aprende una máquina a cómo jugar Mario Bros, que es un juego simple, ¿no? Entonces aprende de que, no, pues si salto, puedo alcanzar un bloque, la vida de arriba, pero si me quedo parado y me ataca pues un honguito, pues me mata. Entonces así va aprendiendo con iteraciones, va iterando. Ya morí, empiezo otra vez, y empiezo otra vez, y empiezo otra vez, y va iterando y va aprendiendo. Entonces esa es otra manera de llegar a una inteligencia artificial muy buena. Y en ese sentido, también se puede llegar a una inteligencia artificial pues por modificaciones humanas. Puede ser un cyborg, por ejemplo. ¿Qué es un cyborg? Pues es un humano con partes electrónicas. Se puede ir por eso. Se puede ir por eso. Entonces, depende mucho de en qué camino se quiera ir la humanidad. Pero ahorita yo digo que va a ser por los datos. Por los datos. A ver, tú que al final tú estás muy relacionado, muy integrado con el tema computacional. Hoy en día que tuvimos por la pandemia estar en casa y empezar a recibir un nuevo conocimiento, me refiero a los jóvenes, a los niños, que todo ha sido a través de un medio electrónico. ¿Tú crees que vayamos a regresar a todo el tema presencial o ya va a ser una alternativa? Yo creo que sí vamos a llegar al tema presencial ya cuando ocurra lo de la vacuna, pero pues en tanto, pues hay que acostumbrarse y se forman nuevos hábitos. La verdad es que ¿Cómo recibiste tú el conocimiento a través de las clases en línea? todo lo recibí de manera digital. Estoy pues aprendiendo en clases en línea. ¿Y te Y gustó? ¿Cuál es la percepción? ¿Existe una diferencia si tener el contacto humano con los profesores o no? Y te lo digo porque va muy relacionado con la inteligencia artificial. A lo mejor para ti eso puede ser tan natural, tan normal, que digas, no, pues a ver, todos los de mi carrera yo creo que sí necesitamos, nuestra herramienta es pues lo que tú me dices, ¿no? A lo mejor la computadora y otros sistemas. creo que depende más bien de la carrera. En mi carrera, como todo es digital, pues a mí sí me gusta, porque puedo, si se me va algo, lo puedo regresar a la clase grabada y puedo aprender otra vez de lo que ya hablé. Pero si yo soy, por ejemplo, un mecánico y necesito un laboratorio, pues ahí sí me está afectando mucho el término de clases en línea y el no ver al profesor en línea, pues yo creo que sí me afectaría. El no poder tener esa interacción con las herramientas básicas. Supongo que lo mismo para los doctores. Claro. Y un punto que quiero recalcar es que es importante que la inteligencia artificial sea un trabajo cooperativo entre todo el mundo. Porque ¿qué pasa si una nación en secreto está avanzando en secreto? Nadie sabe qué está haciendo y al final sale que ya tiene su inteligencia artificial antes que todos. Que no lo dudes, porque al final es un tema humano. El tema humano es egoísta y existe ese de yo quiero ser el primero, yo y no comparto. Sí, es un tema que pues posiblemente fuera la destrucción de la humanidad, porque si cae en manos equivocadas, puede ser la destrucción de la humanidad. Entonces tiene que ser muy importante un tema cooperativo en que todas las naciones se unan para trabajar y crear esa inteligencia artificial todos juntos, porque si no, los intereses de alguien más pueden echar a perder todos los intereses de los demás. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las carreras
porque hemos escuchado mucho, no, es que va a desaparecer, ¿no? Por todo este tema de poder resolverlo a través de aplicaciones, a través de no requerir al profesionista. ¿Cuáles serían las carreras que podrían, desde tu punto de vista, desaparecer? Desde mi punto de vista, primero, pues son las carreras que son muy mecánicas. Por ejemplo, pues se me ocurren las carreras que tienen que ver con... No es decir que de los abogados, por favor. No, los abogados sí. Yo pienso que sí se necesita tener experiencia de saber cómo van las cosas. No sé si me puede explicar de saber cómo está pensando la persona, porque aún en esta actualidad es muy difícil saber lo que piensa alguien. Y para una máquina, peor. Necesita mucha información. Necesita practicar y practicar. Y eso requiere mucho tiempo. O sea, quizás a lo mejor no las carreras, pero sí los procesos automatizados, ¿no? Y lo hemos visto en, a lo mejor, pequeños detalles. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si a ti te tocaron, pero aquí a la producción sí nos tocó, ¿no? Cuando vas al estacionamiento, y todos los estacionamientos siempre había una persona, ¿no? Con tus moneditas, tu billetito, lo pagabas. Hoy en día, pues, a través de una computadora. Entonces, hay procesos que sí pueden ir reemplazando la actividad humana, pero no creo en las carreras por lo que tú bien dices. O sea, se requiere para cada caso específico, tendría que haber muchísima información, muchísimos datos para poder reemplazar, no sé, al doctor, al contador, al abogado, quienes cada asunto, cada paciente requiere una atención distinta. Claro, pensamiento muy abstracto, eso es muy difícil pues de programar. Pero ya, por ejemplo, en estacionamientos, como tú mencionaste, en Alemania, me acuerdo que hay un estacionamiento ya inteligente de una bici, que tú nomás pones la bici y una computadora te hace una ruta donde es el mejor espacio para ponerla. Y ahí te la pone y cuando sales te la da en minutos. Entonces, es lo que digo. Pues esa es la inteligencia. José Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros en este segundo programa y gracias por habernos aportado de un tema del que no conocemos. Hoy podemos decir que la inteligencia artificial pues ya llegó y va a seguir evolucionando y hay que estudiarla. Con gusto, Diana. Gracias por invitarme. Vamos a pasar por tus redes sociales por si alguien quiere contactarte. ¿Tienes Instagram? Sí, ahí tengo Instagram. Bueno, Okay. pues ahí lo vamos a poner y muchas gracias por haber estado con nosotros en el Arte Jurídico. Esta es tu casa y cuando tengas algo nuevo que compartir, aquí te esperamos. Gracias. Muchas gracias y estamos en este segundo programa. Feliz 2021. Cuídense, no bajen la guardia. Vamos a cuidarnos todos. Hasta la próxima.